Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí nuevamente el profesor despedido se hace yo en otro video episodio, el episodio número 9 de estas increíbles y regulares aventuras. ¿Por qué digo esto? Vamos a verlo en el recuadro de allá. Ahora sí la atiné. ¿Dónde está el recuadro de acá? Acá está. Es que estaba viendo cómo se han movido mis super episodios. El último episodio, el episodio 8, pues solo tiene 30 vistas, o sea, entonces creo que es el peor que le ha ido. Y de ahí, pues a 30, 30 y tantas, bueno, 30 y tantas, 70, 90, 40, 127. El temible cálculo diferencial. Tal vez debería hacer eso, ¿no? O sea, como profesor despedido, explicar algunas cosas y hacerles reír de... A lo mejor me cae gente que le interesa saber. Y bueno, es algo interesante, ¿no? O sea, bueno, pues sí, ¿no? O sea, algo, ay, me está quedando la greña. O sea, yo buscaría como peinarme mejor. Una de las cosas que uno tiene en esta parte de ser profesor es precisamente esa parte de... Vamos a ir viendo esto de los documentos. Mis documentos. Una de las cosas es precisamente pues, dar clases, ¿no? O sea, tienes que preparar, no preparar. El problema es que luego te crees mucho y luego andas regando, o sea, de que no estás bien preparado. Sí, hay que ser honestos y dar clases, o sea, prepararte cuando no dominas la materia, saber qué vas a buscar, bibliografía, cómo lo vas a evaluar. Yo acudiría con compañeros y, por favor, ¿tienes que me puedes apoyar? Había gente que me apoyaba, obviamente gente que se da mensa. ¡Basuras! ¡Basuras! Saludos a las ex compañeros basuras, basurotas, doctores, doctoras de la HHHH. Y precisamente aquí, en esto que estamos viendo de las evaluaciones, pues sobre todo uno de mis grandes fuertes ha sido las matemáticas, ¿no? Entonces, pues vamos a trabajar ese rubro, ¿no? Vamos a ver esa parte en matemáticas. Y vamos a ver... Cuando daba clases en mecatrónica. Primero fue mecánica electrónica en la HHH, después le cambiaron el nombre a mecatrónica. Sí tuve problemas porque te evaluaban, de repente me evaluaban bien, lo evaluaban muy mal, de un curso de no sé qué cálculo o control digital y me fue muy mal y sí me reprobaron bien gacho los alumnos. Y pues en cierta forma tenían razón, ¿no? Y pues sí, pero sí me reí porque también los chavos siempre han sido unas basurotas, o sea, siempre es eso. Yo no, profesor, ¿por qué? ¿Por qué están malos? Son muy malos, una basurota. Y vamos a ver, ¿qué les gustaría ver? Debería ser una encuesta, ¿no? ¿Qué les gustaría ver para la siguiente? ¿De qué materias? Generalmente cálculo. Pues ahora que me evaluaron y no quedé, por cierto, del episodio pasado no quedé, el trabajo, lamentablemente me hicieron me la pelation por completo. Y que fue de cálculo vectorial. Pues vamos a ver algunas evaluaciones de cálculo vectorial, vamos a ir explicando, vamos a ir narrando. Una de las cosas importantes que debes de tener en cuenta, tarado, bruto, estupiditos. Había un compañero que les decía estupiditos. Esa mentalidad ganadora. Son unos ganadores. Ay, de veras, qué cosas, o sea. Vamos a ver la primera evaluación. La primera evaluación. Tratar de conquistar el mundo. Tengo una y 1.5 de evaluación. Ok. Veamos la evaluación. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? LibreOffice. Entonces vamos a ver qué sale. Aquí. De cálculo vectorial, primera unidad. ¿Qué preguntábamos en cálculo vectorial, primera unidad? Como todo, si tú no habías aprendido
cálculo. ¿Cómo es que de antes querías salir bien en cálculo vectorial? Es una de las cosas muy interesantes que uno se pregunta, ¿no? Pues, como no quiero que salgan las cosas de la lo muevo, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo aquí grandote. Me pasé. Menos. Vamos a ver qué lograba preguntar en esos ayeres cuando todavía había cierto nivel. Nivel educativo. Dice, determine el dominio de la función y su valor en los puntos indicados. Ok, bueno, pues entonces tenemos f de x. Entonces aquí estamos hablando de cálculo de varias variables. Esa primera parte. Tenemos una situación muy importante que hay que aclarar. O sea, ¿cómo diablos quieres que entiendan? Que ni siquiera saben aritmética. Pero como esa universidad por corrupta, métanse lo que va pasando por la calle, agarren a ese alumno. Pero yo no quiero estudiar, cállese, vamos a dar título de superingeniero. ¿Qué? Porque los profesores los tienen que pasar. Pero esta no es escuela de paga. Corran a ese profesor, así, córranlo. ¿Por qué los reprueba? Pues porque no sabe nada. No podemos estar pasando gente inútil. Saludos a las autoridades del gobierno, desde la república hasta el estatal, que siguen apoyando a la corrupción y la destrucción educativa. Les caiga la voladora. Desde el sexenio pasado con el del asqueroso, del mejor presidente del universo, del multiverso, y ahora su pupila, la nueva presidenta. Está bien decirle presidenta, si hay gente que presidente, está bien, como quiero decirle, yo le digo presidenta. Y la que tenemos ahorita de gobernadora del estado de México, la destrucción educativa está a la hora del día, pero nos gobernaron súper bien. Una gran diferencia con los anteriores gobiernos. Pues el caso es que no tienen bases y los pasan y luego te topan a ti este curso y les dices, oye, les haces de hecho hacia una... También debería buscar mi evaluación para determinar en qué condiciones se encontraban los estudiantes y decirles, no, pues es que estás muy mal, o sea, tu base es álgebra, ¿no? Quién sabe, los pasan, ¿no? Llegan a cálculo, ya sea cálculo diferencial y después cálculo integral, o cálculo diferencial integral en la misma materia o en dos separados. Los pasan, llegan conmigo y tómala. No saben ni álgebra, o sea, ¿cómo pretenden hacer las operaciones matemáticas? Es que esto es competencias, por favor, son competencias. Esta es la peor estupidez y horrenda tontería que sigue siendo actual en estas cosas espantosas de las politécnicas tecnológicas, las competencias, todas mal hechas, mal formadas. Es que le puso un puntito, dale un porcentaje. Tu rúbrica, ¿qué rúbrica ni qué nada? La verdadera competencia, ¿lo sabes hacer o no lo sabes hacer? Fin. ¿Sabes manejar un coche? ¿O solamente te doy puntaje porque subiste cómo treparte a él? Así los califican, o sea, así de burros, ¿no? O sea, ok. O sea, no, o sea, las matemáticas no. Hay otras materias donde sí podemos hacer las rúbricas muy bien y no caer en esas estupideces. Pero bueno, pues el caso es que tenemos esto de aquí y hoy no os voy a examinar una sola evaluación, no voy a usar todas, me voy a quedar en la primera unidad, ¿no? Determina el dominio de la función y su valor en los puntos indicados. Es decir, ¿cuál es el dominio? Resulta que en la construcción matemática lo que tenemos es precisamente la definición de función. Recuerden que la función se define como esa cosa a la cual le damos una entrada y obtenemos una salida. Es decir, ya, en términos más formales, es una regla de correspondencia. Una regla como no de medir, no de estas reglas. Mi regla, aunque tiene que ver con mucho de esto. No, es una instrucción o algo así. De correspondencia, es decir, que algo de aquí le corresponde, o sea, tiene una relación, o algo pasa con el otro del otro lado, entre dos conjuntos. ¿Qué conjuntos? De números, porque trabajamos con los números. ¿Qué números? Reales, porque no estamos con los complejos. Con los números reales. ¿Cuáles son los números reales? Si ni siquiera saben eso, ¿no? ¿Cómo podemos explicar? Pero bueno, ahí en esa H forman ¡Superingenieros! ¡Superingenieros! Son lo peor.
O sea, no forman ingenieros, forman técnicos todos mal hechotes, mal preparados. Nadie sale realmente con un nivel de ingeniería, salvo, obviamente, va a haber garbanzos de a libra, estudiantes que, por su cuenta propia, hombres y mujeres que sí han estudiado y se han formado, porque sí tuve buenos alumnos que te enseñan muy bien matemáticas, lo hacían bien y eran los que se defienden, ¿no? Pero de ahí fuera, un porcentaje del 95%. Y pásenlas, o sea, las barbaridades que han de estar haciendo. Pero ya saben la excusa, allá fuera de que me sirve, allá fuera de las matemáticas. Luego entramos a ese detalle. Bueno, el caso es que si ni siquiera sabes entender esta parte de lo que se define y trata una función, es decir, que pues podemos construir funciones incluso jugando. Tú estableces un conjunto de niños, los pones un grupo de alumnos de cualquier nivel, primaria, secundaria, prepa, universidad, de un lado y otro grupo acá, ya tienes dos conjuntos. Y estableces una regla de juego de que tal manera que agarras a una persona de este conjunto, va a hacer algo bajo tu regla con la otra del otro conjunto. Y eso que acabamos de hacer es una función. Estamos generando una función. No es una función en toda regla matemática, pero es una función de juego. Y eso son las matemáticas. Creas unas reglas, la famosa correspondencia, entre el grupo de acá, que le llamamos el dominio, y el otro es tu contradominio. Y acá va a aparecer el dominio, precisamente. Es decir, que esa regla va a depender de ciertas situaciones para poder trabajar con esos números. Si no, no vas a poder trabajar con esos números, ¿de acuerdo? No vas a poder trabajar. Si no, valen queque. ¿Y qué números de todo ese conjunto infinito de números que son los reales? Donde incluimos a los enteros positivos, enteros negativos, a los racionales, irracionales, a los naturales, etcétera, etcétera. Lo único que no cabe ahí son los complejos, que están más arriba, en ese universo. ¿Qué puedo usar de esos números? Porque no puedes usarlo todos de acuerdo a tus reglas matemáticas, que son las que se transforman, son las que definimos como función. Es decir, por ejemplo, cuando trabajamos con la raíz cuadrada está prohibido trabajar en términos con números enteros, porque la función de raíz cuadrada te va a arrojar hacia número imaginario. Entonces ya valió queque, porque queremos trabajar exclusivamente los reales. Entonces está prohibido. Entonces tu dominio de ese infinito se vuelve un infinito más pequeño. Cosas raras de la matemática, pero así funciona. Y entonces aquí, por ejemplo, en esta cosa de aquí, esta de aquí, de aquí, tenemos esas broncas. Tienes que analizar. Y yo siempre se los decía en clase, o sea, aquí es una basura. Razonen. Tenemos dos problemas generalmente con los tipos de funciones que definimos. Tenemos diversidad de funciones, funciones algebraicas, funciones lineales, funciones no lineales, funciones trigonométricas, funciones logarítmicas, funciones exponenciales, funciones de polinomiales, funciones racionales. Un polinomio entre otro polinomio. Y generalmente, ¿cuáles son las que nos dan data? Bueno, todas las funciones están construidas con nuestras operaciones básicas. ¿Cuáles son nuestras operaciones básicas? Suma, resta, multiplicación. Bueno, adición, sustracción, división, multiplicación. Con el extra de las raíces y la potenciación. ¿De acuerdo? Que son un poquito más elevadas. Pero las básicas ahí están. ¿Cuáles nos dan datas? De las básicas, que son las 4, la división. Porque está prohibido dividir entre 0. Entonces el 0 es un valor numérico que nos da lata con los dominios de la función. Y las raíces cuadradas, pues los valores negativos dentro de la raíz nos mandan al mundo complejo, imaginario, que es súper útil. Pero ahí no sirven las matemáticas. Idiotas. Pero ves, entonces yo les decía que tenían que pensar, ¿y dónde me tengo que sentar a analizar una función? Precisamente cuando yo vea que hay una división en la parte del denominador. Hay que sentarse a razonar. Pero es que ese es el problema. No quieren razonar, quieren una cosa fácil, lo tengo que pensar, díganme la receta. Pues que lo resuelva actual al día de hoy. Te lo resuelve una IA, entonces ¿para qué chingados? ¿Para qué demonios quiero un ingeniero si me lo resuelve una IA? Brutos. Estupiditos, tarados. Pero bueno. Estoy aquí, sacando
Pero es que es el profesor despedido. No, esta no es mi clase. No son clases, que acabamos de cuenta que ya tengo mi cortinilla que avisa que esto es sarcasmo, es burla y así, entiéndalo. Aunque este tema sí es importante, ¿no? Bueno, pues el caso es que tienes que sentarte a analizarlo y tienes que analizarlo y comprender. Después de que ya comprendiste de qué se trata una raíz cuadrada, cosa que no entienden, y de qué se trata la división, cosa que no entienden, y por qué tenemos que evitar dividir entre cero. Ajá. Entonces, tenemos esos problemas, ¿de acuerdo? Y pues aquí hay una raíz cuadrada en esta primera función y entonces lo que tenemos que analizar es los valores de nuestro contradominio que está formado por los números que están en relación con x, y, z, y hay un número 25 de tal forma que lo de adentro no se vuelva negativo. Entonces eso ya limita ese infinito a unos valores más pequeños infinitos, de lo que era. La segunda función, entonces tenemos 2 más tangente de x más y seno de z. Igual tenemos broncas o no, pues es tangente de x, hay algún problema con tangente de x, ya por eso del cálculo, tú ya debes de saber el primer cálculo, el normal de una sola variable, tangente de x y seno de x, aunque aquí sea z, es la misma idea porque nada más cambiamos la literal x y z, es completamente igual. Ok, entonces donde aquí tenemos problemas, donde los valores. Entonces tienes que entender el comportamiento del tangente. Seno, coseno, pero tangente. Uy, dice tangente, la tangente se nos va. ¿De acuerdo? Y bueno, tienes que analizar precisamente si ya sabes del cálculo, pues lo identificas donde tienes problemas y donde existe ese dominio. Y obviamente hay un dominio por tangente. La tangente aquí me da lata. La y por el seno de z no me da lata. Ajá, no tengo problemas ahí. La y se comporta como una línea recta y la senoidal, uy, del más infinito, uy, ondulando. Pero la tangente no. Tenemos huequitos. Ok, luego también ahí dice, determine el valor en los puntos indicados, simplemente que había que sustituir valores, es decir, sustituir x con 1, y con menos 2, z con 2, luego con menos 3, con 0 y 2. Y eso, hay gente que ni siquiera sabe y puede hacer eso. Y ya estamos en cálculo vectorial, cálculo de varias variables. Y te quedas. Y ya les diste clases, y ya les explicaste, y ya les dijiste, y ya hiciste ejercicios, y Dios. Luego hablamos de las tonterías que te dicen las autoridades, las basuras, los directores, los directivos. ¡Saludos a los directivos! En especial a uno por ahí que ya me enteré de cierta cosa. ¡Saludos! También no. Porque pues es que no estudian, no repasan, no preguntan, no salen dudas. Y yo hay un límite. Ya se los mostré la otra vez. El aprendizaje no ocurre cuando alguien quiere enseñar, ocurre cuando alguien quiere aprender. Y si los estudiantes no quieren aprender, no hacemos magia. Lo siguiente es simplemente la corrupción, la basura de profesores dada por las instituciones, por las autoridades, de pásenlos. No es una escuela particular, son escuelas de gobierno. Las escuelas particulares allá sabrán la mugre que sacan de estudiantes, pero las de gobierno no. Gracias, Poli, gracias, UNAM, gracias, Juan, por seguir defendiendo la calidad educativa. Todas las demás escuelas con la última me tocó la ¡H! Guácala. Por eso siempre me querían correr hasta que ya me corrieron, ¿ya? Estoy despedido. Bueno, pues, luego sigue atrás de las curvas de nivel. ¿Qué son las curvas de nivel? Bueno, es la gráfica de la función. Tenemos un problema. Para graficar la función, ya cuando estamos hablando de varias variables, en este caso de 2 variables, la función sería trazarla en 3 dimensiones. Para poderla trazar, pues tendría yo que usar una impresora en 3D o la pluma 3D y pues a pulso sale una porquería, ¿no? O sea, hay que crear cierto instrumento acá, porque no es mala idea, ¿eh? Sería algo así como una impresora 3D, pero de tal forma que yo la pueda guiar con mi mano para ir haciendo cómo sería con la regla, la escuadra, el compás, para hacer las funciones normales de una sola variable. Entonces lo que hacemos es un truco que hacían en la antigüedad, porque ellos también se daban cuenta que no podían estar haciendo ese tipo de cosas, pero descubrieron que podían proyectar. Entonces es una proyección. Entonces tu función, hagan de cuenta que esta es mi función. Entonces la proyecto hacia abajo como si le pusiera una luz. La luz. Entonces aquí, ¿qué va a hacer? Proyectas una sombra. Entonces
lo que hacemos es graficar esa sombra y esa sombra ya queda en 2 dimensiones y así te vas dando una idea de cómo se comporta. Entonces salen distintas curvas. Se usa mucho en mapas, topografías, se usó en el código de ADN. También usaron este tipo de cosas para lo de la dobleces desde el ADN, hacer curvas de nivel con las funciones. Y obviamente es un proceso que tú tienes que hacer, creo que es igual, sí, no creo que no sea, perdón, haces es igual a una constante o algo así. No, piensa, no te dejes llevar por las tonterías. Una basurita aquí. Ahí está. Listo, perfecto. Y bueno, pues el caso es que usas una curva de nivel. El caso se iguala a una constante, haces despeje, ya lo transformas en una función de una sola variable con esa constante. Y vas cambiando de valores a esa constante y te vas dando una cuenta de cómo se forma, ¿no? Entonces esas son las curvas de nivel. Ok. Y por último, el conjunto de todos los puntos en el espacio constituye una región, constituye una región abierta o cerrada. Haz una pregunta de piénsale. ¿Es abierta o cerrada? Y es algo similar a lo del cuando trabajas en una sola variable, cuando hablas sobre el eje X o sobre el eje Y, con estos paréntesis cerrados o abiertos, es decir, que puedes tocar los valores donde estás encerrando. Ajá. Entonces, depende de los corchetes, los paréntesis curvos, pues dices que eso es para un intervalo abierto, y los rectangulares, perdón, cuadrados, perdón, es para un abierto, es decir, que puedes tomar los valores en los extremos y en el otro no, simplemente te puedes acercar, pero no tocar o agarrar o tomar, usar esos valores. Y aquí, cuando hablamos de funciones de 2 variables, pues tenemos que hablar de regiones. Ya no podemos hablar de un intervalo sobre nuestro eje de los valores numéricos, tenemos que hablar de regiones. Y entonces todo el espacio pues, es una región abierta o cerrada. Buena pregunta. Entonces ahí se los dejo. Y luego pues el típico ejercicio de calcula el límite. Calcula el límite. Si existe. 2 ejercicios. Y luego que le decía, igual, calcular el límite. Existen unas técnicas con las cuales analizas los límites. Incluso puedes hacer una receta. Yo les recuerdo que yo les he dicho aquí que yo les dejaba sacar formulario. Pueden sacar su formulario usando unas trayectorias. Esas trayectorias que es muy basado con la idea del análisis. No es formal realmente, pero sirve por la izquierda y por la derecha en una función, una sola variable. Aquí utilizas trayectorias y vas viendo si las trayectorias que vas utilizando te permiten saber si existe este límite, si llegas a los mismos valores. Nada más que en este tipo de funciones sí tienes que ver con cuidado y garantizar que se dé. ¿Por qué? Porque tal vez en tu primer o segundo intento de trayectorias pareciera que no, pero no, en el tercero y en el cuarto sí sale, ¿no? O sea que hasta el quinto tienes que ir checando, ¿no? En qué trayectorias te dan que efectivamente los límites. Lo de siempre, no debes de sustituir porque les encanta y no entienden el concepto del límite los genios, porque lo que hacen es sustituir y no, perdón, los límites es análisis. Y es algo que debemos trataba de decir, traten de ubicarse. Hablamos de la historia de las matemáticas. No existían computadoras como yo ahora, o las aplicaciones, las apps celulares, donde puedes meter en un programa y ver cómo se grafica y bla bla bla. Ellos no tenían ese tipo de cosas. Aparecía su función y tenían que analizarla como podían. Entonces tenían que idear las cosas. Esa es la comprensión, son las habilidades que estás desarrollando. No es llegar a lo bruto y sustituir, porque sustituir y eso. El 0 y 0 es 3 por 0, 0 más y al cuadrado, que es 0 al cuadrado es 0. Bueno, también la x, 0 al cuadrado por 3, 0 más 0. Lo que les decía, eso se indetermina, es una explicación. Las matemáticas nos dicen que lo que decía hace rato con el dominio, aquí también es ese análisis, se indetermina, pero los límites es análisis. ¿Qué le pasa a la función ahí? ¿Realmente existe el límite o no? Y pues para eso usas trayectorias para darte cuenta. Y por último, ejecute el análisis de continuidad de la función f. Y eso era un caminito. Si la función es continua, por lo tanto existe el límite. Si el límite existe, la función es continua, bla bla, su dominio, bla bla, hay que verse su dominio, bla 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 bla. Entonces aquí les damos esa función y ver si es continua. Es ver este análisis de continuidad.
de esta función f de raíz de x por a la raíz de 1 menos y al cuadrado. Y ejecutar ese análisis de continuidad es precisamente lo anterior. ¿Dónde está su dominio? ¿Dónde está su contradominio? Si, ¿cuáles son los puntos raros o difíciles que tiene? Pues, si ahí existe o no existe el límite. Si es continuo, ¿no? Bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Es un caminito. Si el límite no existe en determinado punto, significa que ahí la función no es continua. Ajá, ¿y cuál es su dominio? De hecho, también te preguntas, porque eso lo aprendí en redes sociales, ¿eh? Sí, sirve en las redes sociales. Ahí aprendí un debate de una sola variable, sobre 1 sobre x. Es un debate, porque mucha gente lo analizaba desde un punto de vista muy ingenieril, matemático ingenieril, hasta que llegaron bien los matemáticos y explicaban las cosas. Ajá. No, debes de entender que esa función sí es continua. ¿Por qué? Porque el 0 no pertenece a su dominio. Ah, ok, efectivamente. Entonces, establece muy bien cuál es el dominio en las primeras preguntas. Y ya entendiste qué diablos es el dominio, y ya de ahí empiezas a decir si hay continuidad o no en la función. Y si dentro de eso, oh, ya hay otro hueco. Y, ok, ajá, porque lo que les decía de la tangente, ¿no? De la función tangente. Y bueno, para ir terminando en este desahogo, son despedidos los sabios. Por una de las cosas que les decía, como buena herramienta era graficar desde los cursos de cálculo diferencial, cálculo integral. Les decía, ya que tienen la tecnología, con tecnología que yo no tuve, bájense su app. Ay, tengo muchas fotografías. Ya, puras excusas, no te va a pasar. Fin, está reprobado. Sí, me tocó una así reprobada, pero cañón. Voy a borrar mis fotos. ¿Cómo quiere que baje el libro? Hay un grupo de biotecnología entero que fue y pidió que no les volviera a dar clase nunca en la vida, y sí se los concedieron. ¡Ah! Son ganadores! Son los mejores directores del mundo y alumnos. Lo mejor. Ajá. Somos muy malos por querer que aprendan, por querer exigir calidad. Somos una basurota. Eso es todo. Gracias. Y no hablo de cuestión. Eso viene desde apenas el año pasado. Y entró la 4T. Estoy hablando de gobiernos priistas para atrás. Ajá. Por el Estado de México. O sea que la basura viene desde el PRI, PAN, y actualmente Morena. Para que todo sea justo. No crean que ya me acusaron de ser prianista. Sí. ¿Por qué me dijo eso? Bueno, el profesor despedido se despide en esta. Y curioso, eran 5 reactivos, pero yo calificaba de acuerdo a la cantidad de cosas que les pongo. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más o menos 8 reactivos con una tolerancia. Sacas los 8 con lo que haya sido de tolerancia, bla bla, 9, pongan ustedes 9, pues 9 completos, yes, y de ahí divisiones para ver cuántos acaban. Ahora me despido después de este desahogo, esta catarsis de mis recuerdos con estas hermosas personas. Sí, son. Es cierto, cálculo vectorial cuando viví en biotecnología. Me pidieron cuello, varios alumnos me pidieron cuello ahí. Dame los no sé, los de Nano, los de Meca. Los únicos que fueron los mejores grupos fueron los de Industrial. Saludos a los de Industrial, a ustedes sí los quiero, preciosos potes de Industrial. Ustedes se aguantaban vara, no salían de chillones. No, reprobamos y reprobamos, ¿no? Como los de Meca, no como los de Nano, no como los de Bio. Ojo, de manera individual, geniales, mucha gente genial de manera individual. En Nano, en Bio y en Meca. Bueno, ya me alargué. Nos vemos en la siguiente. ¡Chachito!